Un gusto saludarles. Somos un grupo de estudiantes de Ciencias Jurídicas de la Universidad Gerardo Barrios, conformado por Óscar Gustavo Pérez Castro, Keili Paola Díaz Arce y mi persona, Lady Vanessa Silva Jiménez. En esta ocasión, presentándoles una exposición sobre el feminismo. Para esto, voy a presentarles una pequeña introducción para que podamos ir familiarizándonos con el tema. El feminismo es un movimiento social que busca la igualdad de derechos entre mujeres y hombres y sus raíces se remontan a la antigüedad. Desde entonces, mujeres de distintas culturas han cuestionado la opresión y luchado por la equidad, impulsando cambios que siguen vigentes en la sociedad actual. Ahora sí, podemos hablar sobre qué es el feminismo. El feminismo es un movimiento social, político y cultural que lucha por la igualdad de derechos y oportunidades entre mujeres y hombres. Su objetivo principal es erradicar la discriminación y la violencia de género, promoviendo un cambio estructural en la sociedad que permita la equidad en todos los ámbitos, laboral, político, económico, social y personal. Aunque comúnmente se asocia con la defensa de los derechos de las mujeres, el feminismo también aboga por la justicia social y la eliminación de todas las formas de opresión basadas en el género. El término feminismo surgió en el siglo XIX, pero las ideas que lo sustentan se remontan a épocas anteriores cuando las mujeres empezaron a cuestionar su situación de subordinación. A lo largo del tiempo, el feminismo ha evolucionado en diversas corrientes que responden a contextos históricos y culturales específicos. No existe un único feminismo, sino múltiples perspectivas que abarcan distintas realidades y experiencias. Hoy en día el feminismo sigue siendo relevante porque a pesar de los avances logrados, persisten desigualdades significativas en muchas partes del mundo. La violencia de género, la discriminación laboral, el acoso y la falta de representación política son problemas que afectan a millones de mujeres. Además, movimientos recientes como el hashtag #MeToo o hashtag Ni Una Menos han demostrado que el feminismo continúa siendo una herramienta fundamental para visibilizar injusticias y promover cambios estructurales en la sociedad. Ahora voy a hablar de por qué existe el feminismo. El feminismo existe porque a lo largo de la historia las mujeres han enfrentado situaciones de desigualdad, opresión y discriminación en comparación con los hombres. Estas desigualdades han estado presentes en prácticamente todos los ámbitos de la vida, político, social, económico, laboral y cultural. El feminismo surge como una respuesta organizada y consciente a estas situaciones injustas, buscando visibilizar las problemáticas que enfrentan las mujeres y proponer soluciones que promuevan la igualdad de género. El feminismo también existe porque las desigualdades de género no afectan a todas las mujeres de la misma manera. Las mujeres racializadas, de clases sociales bajas, con orientaciones sexuales diversas o identidades de género no normativas, enfrentan múltiples formas de discriminación simultáneamente. El feminismo contemporáneo, especialmente en su vertiente interseccional, reconoce que es fundamental abordar estas experiencias particulares para construir una lucha inclusiva que tenga en cuenta todas las desigualdades. En definitiva, el feminismo existe porque aún vivimos en sociedades donde el género condiciona el acceso a derechos y oportunidades. El movimiento busca crear conciencia sobre estas desigualdades y promover cambios estructurales que garanticen una sociedad más justa e igualitaria. Su vigencia demuestra que mientras persista la discriminación, habrá razones para seguir luchando desde una perspectiva feminista. Ahora sí, los dejo con mi compañero Carlos. Oscar, perdón. Muy bien, muchas gracias compañera. Voy a seguir hablando sobre el tema que me corresponde, que es el origen e historia del feminismo. Como ya se sabe de que el feminismo es un movimiento social y político que busca la igualdad entre hombres y mujeres y esto ha tenido varias etapas a lo largo de los siglos. En el siglo XVIII este nace con la Ilustración, es decir, donde surge la primera ola. A este siglo se le conoce como el siglo de la Ilustración. Olimpes de Gouges, quien es una escritora y filósofa política, fue la primera mujer en alzar la voz al escribir un artículo llamado La Declaración del Ciudadano y las mujeres. Este artículo reivindicaba que todas las personas, incluidas las mujeres, deberían de tener los mismos derechos civiles que los hombres. Ahora, en el siglo XIX, ya terminando el siglo XX, sale la segunda ola, que es donde reclama la igualdad en el trabajo, el cuerpo y la sexualidad. A esta segunda ola se le conoce como el sufragismo.
fue en donde las mujeres empezaron a luchar por participar en el sufragio. Y esto surgió en Estados Unidos y en el Reino Unido, y esto pasó de ser una lucha únicamente intelectual a convertirse en un movimiento de acción social. El sufragismo estuvo liderado principalmente por mujeres burguesas blancas, pero al final de la segunda ola aparecieron feminismos con otra perspectiva, ya que una de ellas fue Sojourner Truth, que fue una esclava negra la cual hablaba de la doble exclusión, que era ser una mujer y ser negra. La socialista manifestó que la doble represión de clase y de género que sufrían las mujeres obreras. Luego tenemos la tercera ola, que es en el periodo de entreguerras. Esto quiere decir de que las mujeres ya habían conseguido el voto y empezaron a estudiar en las universidades, pero estaban felices por los nuevos derechos que se les habían otorgado, pero al finalizar la Segunda Guerra Mundial empezaron a tener malestar debido a que empezaba nuevamente la desigualdad. Eh, luego tenemos la cuarta ola, que es en el siglo XXI. A lo largo del siglo XXI, la conciencia sobre la persistencia entre la igualdad entre géneros ha ido creciendo en el mundo. El feminismo ha cogido fuerza a nivel nacional y a nivel global, dando pie a fenómenos como multitudinarias manifestaciones. Los expertos apuntan que nos encontramos en la cuarta ola feminista, en que las cuestiones como la violencia de género o la brecha salarial o los techos de cristal están en el centro del debate. Ahora voy a hablar de los tipos de feminismo. Como primer punto tenemos el feminismo liberal, que busca la igualdad legal de oportunidades entre mujeres y hombres dentro del sistema actual. Y como número dos tenemos el feminismo radical, que señala que el origen de la desigualdad está en el patriarcado y propone transformar profundamente la sociedad. Y como tercero tenemos el feminismo interseccional. Esto considera cómo se cruza el género con otras formas de discriminación como la raza, la clase o identidad sexual. Bueno, lo voy a dejar con mi compañera Kate para que pueda seguir hablando. Muchas gracias, compañero. A mí me tocó abordar dos temas. El primero del que voy a hablar es mujeres que lucharon por los derechos. Desde el siglo XVIII, con Mary Wollstonecraft en Inglaterra, fue una mujer que defendió la igualdad en la educación con su obra llamada Vindicación de los Derechos de la Mujer. Más adelante, en el siglo XX, la filósofa llamada Simone de Beauvoir escribió el libro titulado El segundo sexo, en donde analiza cómo la sociedad ha colocado a la mujer en una posición de inferioridad delante del hombre. En el Reino Unido, Emmeline Pankhurst lideró el movimiento sufragista, en el cual luchaba porque las mujeres tuvieran derecho al voto. Luego en Estados Unidos, Gloria Steinem fue una figura central del feminismo moderno. Ella fundó la revista llamada Miss y luchó por los derechos reproductivos y la igualdad de género. En América Latina también existieron mujeres destacadas que lucharon por los derechos de la mujer. Una de ellas es Rigoberta Menchú, la cual fue una indígena guatemalteca que ganó el Premio Nobel de la Paz y defendió los derechos de las mujeres y de los pueblos originarios. También en El Salvador tuvimos a Prudencia Ayala, la cual rompió todos los esquemas al postularse para la presidencia en el año de 1930, cuando las mujeres en ese año ni siquiera tenían derecho al voto. Estas mujeres, entre muchas otras, abrieron los caminos para que hoy en día las mujeres puedan estudiar, trabajar, votar y participar en la vida política. Ahora bien, mi segundo tema es críticas y controversias. Voy a empezar hablando de críticas externas. A lo largo del tiempo, el movimiento del feminismo ha pasado por diversas críticas. Una de estas es que muchas personas
piensan que el feminismo es un movimiento que lucha en contra de los hombres, cuando esto es una total distorsión, es algo erróneo, ya que el objetivo en general del feminismo es lograr la igualdad de derechos y oportunidades entre los hombres y las mujeres. Otras personas también creen que el feminismo ya no es necesario porque existen leyes que garantizan la igualdad. Sin embargo, el que existan leyes no significa que siempre se apliquen bien. Las mujeres siguen enfrentando violencia, acoso, desigualdad salarial y exclusión del poder político. También existen conflictos culturales o religiosos, temas como lo son el aborto, la educación con enfoque de género o los derechos sexuales y reproductivos generan debates intensos en diversos países. Y esto nos demuestra que el feminismo no es solo un tema legal o político, sino que también es un tema social, religioso y cultural. Ahora bien, críticas internas. Dentro del feminismo han surgido ciertas controversias, ciertas divisiones. La principal de estas es entre el feminismo liberal y el feminismo radical, ya que el feminismo liberal lo que busca es que hayan reformas dentro del sistema legal y político, como lo son leyes más justas y mayor acceso a la educación y al trabajo, mientras que por otro lado el feminismo radical considera que el sistema es patriarcal desde su raíz y propone cambios más profundos en la forma en la que se organiza la sociedad. También está el feminismo interseccional, que destaca que no todas las mujeres viven las mismas desigualdades. Por ejemplo, una mujer indígena, pobre o con alguna discapacidad puede enfrentar más barreras que una mujer con privilegios económicos o sociales. Y este enfoque lo que busca es incluir las luchas contra el racismo, la pobreza y otras formas de discriminación. En resumen, el feminismo ha sido clave para avanzar en los derechos de las mujeres, pero también es un movimiento con muchos matices y críticas y desafíos. Ya para finalizar, la conclusión. El feminismo ha sido clave en la promoción y defensa de los derechos humanos, impulsando importantes avances legislativos que garantizan la igualdad de género en el ámbito jurídico, y su influencia ha llevado a reformas normativas y al reconocimiento de derechos fundamentales para las mujeres. Sin embargo, persisten desafíos que exigen un enfoque legal integral para erradicar la discriminación y asegurar el acceso a la justicia en condiciones de equidad. Esa sería mi parte. Muchas gracias. Bueno, con eso concluiríamos el tema que nos corresponde. Muchas gracias.